כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל מקדושתו. Laila To, buenas noches. Shalom a todos los que están en sintonía en este programa. Sean todos bienvenidos una vez más al programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Con ese versículo, pues le damos la más cordial bienvenida una vez más a todos ustedes que están ahí sintonizándonos a través de este canal Raíces Hebreas de la Fe. Saludos y shalom a todos en este día. Vamos a entrar de inmediato en lo que es la porción que tenemos en esta semana. Ya hemos concluido las parashá del libro de Bamidbar, mal traducido número. Ya la semana pasada dimos el resumen de todas las parashá, desde la parashá 34 hasta la parashá 43, y creo que hemos hecho un buen resumen ahí para el beneficio de ustedes. En esta semana iniciamos el estudio del último libro de la Torá, de los 5 libros, y vamos a ir concluyendo todas estas porciones para así extraer el máximo en la introducción que ya estamos acostumbrados a dar todos los viernes. Iniciemos con una plegaria. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu begi imanu beki imanu laman hased. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y ha permitido que estemos en este lugar. Bendito seas tú, eterno, que nos ha dado tu Torah. Te pedimos que puedas bendecir a todos nuestros simpatizantes, a todos nuestros delegados, colaboradores, seguidores que están en sintonía en este programa en este momento. Toda Rabá Abacadosh en este momento. Amén, amén. Vamos a iniciar con el tema de la parashá. El tema es Devarim, significa palabras o cosas. La aliyá ya la tenemos ahí desde el capítulo 1. En esta ocasión estaremos estudiando desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 22. Ahí está. El Maftir, el capítulo 3, verso 20 al 22. Y la Haftará Yeshayahu, capítulo 1, verso 1 al 27. Tocante, primero vamos a hablar de lo que es el Maftir. El Maftir dice: hasta que Yuhei Bajei permita a sus hermanos descansar como lo ha permitido a ustedes, ellos también tomen posesión de la tierra que el eterno Elohim les está dando al oeste del Jardín. En ese punto ustedes regresarán cada hombre a su propia posesión que yo les he dado.
También en ese tiempo yo di la orden a Yehoshua, tus ojos han visto lo que Yuhei tu Elohim ha hecho a estos dos reyes, a Sihón y a Jo, aunque ahí no lo dice, pero ya sabemos que así fue. Yuhei hará lo mismo a todos los reinos que ustedes encuentren cuando crucen. No tengan temor de ellos, porque Yuhei su Elohim peleará por ustedes. ¿De qué podríamos hablar? Muchas cosas de este maftir, pero Moshe le recuerda algo muy importante a Yehoshua. Le habla de dos cosas: la promesa y la fe. La importancia de perseverar en la emuná, en la fe, y tener los ojos puestos en la promesa. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada acerca de, en el estudio que habla de elegidos, llamados o elegidos, donde aprendimos que Israel, que la fe en el Eterno, las promesas, la salvación, está fundamentada en cuatro cosas: un Elohim, un pueblo, una promesa y una tierra. Elohim, Yuhei, le dio a la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, y luego la tierra, que es Israel. Entonces, a muchos les fue muy fácil poder creer en esa promesa, como en el caso de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y parte de todo lo que vivieron en Egipto. Pero nosotros vemos que cuando el pueblo salió de Egipto y se adentró en el desierto, esa gran multitud de gente que salió de Egipto no se correspondía con un pueblo que verdaderamente tenía fe en Elohim invisible. Por eso en una ocasión el Eterno le dijo a Moshe: mira, yo no te me he revelado a ti, yo no me les revelé a los patriarcas como me he revelado a ti, porque en cada tiempo, con la generación que el Eterno va a tratar, necesita manifestar uno de sus atributos. En este caso, en el caso de los patriarcas, el Eterno mostró su atributo de misericordia, de bondad, y al pueblo de Israel le manifestó el nombre del poder. Por eso cuando se habla Elohim Zebaot, Elohim Rafat o Rafaenu, todos esos atributos, según la necesidad en cada tiempo, el Eterno le daba a conocer a aquellos que había llamado el atributo de ese nombre. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, era necesario manifestar su nombre, no su atributo. Oiga bien, a Abraham, a Isaac y a Jacob le mostró sus atributos: Elohim Rafa, Elohim Sebaot, etc. Pero al pueblo de Israel, para sacarlo de Egipto, tuvo que revelarle su propio nombre. Y es ahí donde el capítulo 3 del libro de Shemot habla que Moshe le preguntó al Eterno: oye, y cuando yo vaya allá y me presente ante el faraón, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Y el Eterno le dijo: Asher, Ayet, Asher, eso le dirás. Entonces, el Eterno sacó a Israel de Egipto con mano dura. Por eso su nombre fue el primer valor que le dio a conocer a Israel. Entonces, fíjese todos esos milagros y prodigios que le dio a conocer al pueblo mientras estaban
saliendo de Egipto con las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, la apertura del mar muerto, del mar de cañas o del mar de junco, la provisión del maná, la destrucción de los reyes, todas esas cosas. Pero también por otro lado, la justicia divina dentro del propio pueblo, cuando se rebelaron contra Moshe, Corena Tayavirá, cuando vino la tierra y se lo abrió, cuando el Eterno saca agua de la peña, cuando el Eterno envía los codornices, etcétera. Una cantidad de cosas que eso es como para que la gente no deje nunca de creer en el Eterno. Sin embargo, nosotros vimos que según iban atravesándose en el desierto, iban enfrentando unas que otras situaciones, mucha gente iba hacia atrás. Y algunos deseaban volver a Egipto. Algunos se lamentaban y decían cuánto adoramos, cuánto extrañamos las sandías, los melones, las papayas y todas esas cosas. Porque una cosa es creer por fe y otra cosa es creer porque ve. Entonces, el Eterno le dice a Yehoshua, a través de Moshe, mira, tú tienes que mantenerte en la fe. La importancia de mantenerse en la fe. Eso es lo que le enfatiza. Le dice, acuérdate, como tú has visto todo lo que ha pasado. Fe, yo sé que no le faltaba a Yehoshua. Yo sé que a Yehoshua no le faltaba fe. En ningún momento dice la Escritura que Yehoshua desfalleció. Y a pesar de que Moshe le dijo, Hasá, Hasá, vení, Hasé. El mismo Eterno le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Oiga, esfuérzate y sé muy valiente. Porque tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que yo le he dado. Y de esa manera ellos van a adquirir la promesa. Yehoshua en ningún momento dudó. Pero más no fue así con el pueblo. ¿Cuántos salieron de Egipto? Casi 3 millones de personas. ¿Cuántos llegaron a Egipto? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? 2 de todas esas generaciones y algo más. Y muy poco, porque todos murieron en el desierto. Entonces, es importantísimo, mis amados hermanos, usted que me está escuchando, usted que me está mirando, es importantísimo que usted y yo nos mantengamos con la fe en el Eterno y con la esperanza en la promesa que Él nos ha dado. Nosotros, de cierta manera, estamos realizando un segundo éxodo, donde cada uno de ustedes, dependiendo del tiempo que tenga, puede testificar por todas las cosas que ha pasado, por todas las situaciones, por todos los problemas, enfermedades, escasez, muerte de familiares, problemas sentimentales, emocionales, de todo tipo. Sin embargo, seguimos adelante. Eso es lo importante. La importancia de mantenerse en la promesa y con fe, entendiendo de que el Eterno es un Elohim invisible y nos está llevando a un lugar visible. Entonces, hay que mantenerse, amados hermanos, hay que mantenerse en la promesa, hay que mantenerse en la fe, con fe y nuestros ojos en la promesa. Yo tengo un lema que el Eterno nos ha dado que dice, Yuhei Bajei, nuestro capitán, la Torá, nuestra brújula, Yeshua, nuestro faro de luz, y Jerusalén, nuestro destino. Ese lema el Eterno me lo dio cuando yo estaba pasando, y estábamos pasando, tanto mi esposa, mis hijas como yo, y algunos pocos hermanos de la comunidad, por situaciones bien difíciles, por situaciones que uno a veces se pone a meditar por tantas cosas que uno ha pasado, y uno le dice,
gracias, toda Rabá, Abino Malkeinu, porque por todo lo que nosotros hemos pasado, tú nos has guardado, nos hemos mantenido y seguimos adelante. Porque cuando yo puse el frente a esto, yo dije, seguiré sin importar lo que me pase. Entonces, el Maftir nos dice a nosotros, no tengas temor de ellos, porque Yuhei Bajei tu Elohim peleará por ustedes. Como yo decía, creo que fue el miércoles, pena de la vida de aquel que nos hace la guerra. No importa sea quien sea en el trabajo, sea en la calle, sea donde sea. Hay de aquel que nos hace la guerra a nosotros, porque no está peleando contra nosotros. Está peleando contra aquel que dijo, no temas, el Eterno tu Elohim peleará por ti. Por eso yo le decía que hay cosas batallas que se ganan de rodilla. Hay cosas que para poder manifestarse en el aspecto físico, primero tienen que pelearse en el campo espiritual. Y eso debe de ser de mucha atención para todos ustedes, que yo sé que muchos están librando batallas fuertes, batallas grandes, batallas fuertes. No tengan temor. Yo no sé cuál es el problema por el que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la situación que tú estás enfrentando en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu economía. Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando. Lo único que yo te quiero decir a ti es que si tú has puesto la fe en el Elohim invisible y has puesto tu confianza en él y tienes tu esperanza en esa promesa, confía que él te va a ayudar y te va a entrar a la bendición a la cual él te ha prometido. Eso dice el Maftir. Por otro lado, dice la Haftará, Yeshayahu, capítulo 1, verso 1 al 27, dice, porque una rama saldrá del tronco de Yisai, un retoño nacerá de sus raíces. El rúa de Yuhei Bajei reposará sobre él. El rúa de sabiduría, de entendimiento, el rúa de consejo, de poder, el rúa de conocimiento y misericordia lo llenará. El rúa de temor a Yuhei Bajei, él no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus ojos oyen, sino juzgará con justicia al empobrecido. Decidirá con equidad a favor del humilde de la tierra. Él golpeará la tierra con su cetro de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Justicia será la faja a su alrededor de su cintura y su cadena vestida con la verdad. ¿De qué está hablando Isaías ahí? Isaías es uno de los profetas que se le llama el profeta mayor, porque es uno de los profetas que más habla de lo que es el reino mesiánico. Aunque a muchos no les gusta el nombre, el reino mesiánico, pero es así. Isaías profetizó en unos tiempos bastante difíciles. Si usted busca la biografía de Isaías, se va a dar cuenta que junto con Jeremías sufrieron bastante estos profetas, y a la verdad que no era una vida muy bonita la que llevaban estos profetas, porque fueron personas sufridas, fueron personas que tuvieron que pagar con su vida muchas veces el llamado de el Eterno hacia ellos. No fue una cosa que sea digno de pedir, ¿verdad? Sino que todo lo que pasaron estos profetas fue algo sumamente, se puede decir hasta triste. Se puede decir hasta triste.
Entonces, Isaías profetizó en tiempos, como ya hemos dicho, muy difíciles, en tiempos donde la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel era deprimente, producto de su propia desobediencia. Pero Isaías dice que del tronco de Isaí se va a levantar una persona que va a hacer juicio y que va a juzgar y que va a poder esparcir la justicia en todo su derredor, y que a los enemigos va a matar con el resplandor que sale de su boca. Si nosotros observamos de dónde, o nos preguntásemos de dónde va a salir ese tronco de Isaí, ahí dice la escritura que de dónde nace Isaí. Mire aquí a la derecha la genealogía de Abraham. Aquí nosotros vemos que Judá, que tuvo relaciones con su yerna, se puede decir, tuvo a Fares, de Fares vino Esrón, de Esrón vino Amram, de Amram Abinadá, de Abinadá Nazón, de Salmón, de Nazón vino Salmón. Salmón se casó con Raá, que Raá no era judía, mucho ojo, ¿verdad? Raá no era judía, Raá no era del pueblo de Israel. Sin embargo, se casó con ella. Luego de Salmón viene Boz. ¿Quién fue Boz? El que se casó con Ru, otra mujer que no era judía. Y de esa unión entre Boz y Ru, entonces nace Obed. Y de Obed nace Isaí. Y de Isaí nace el rey David. Entonces, mis amados hermanos, según el postulamiento del judaísmo, el nacimiento, la judaidad de una persona se deriva del vientre de la madre. Pero aquí nosotros vemos que en la generación de David, ni Rahá era judía, ni Ru tampoco. Pese a que se convirtieron, muy bien, pero el tema es que no eran judíos, no eran judías. Sin embargo, de ahí nace Isaí. Entonces, es desde aquí que dice que va a nacer lo que dice el capítulo 1 del libro de Isaías. Obviamente, eso fue después de la muerte del rey David. Ya había muerto el rey David, había muerto Salomón, ¿verdad? Entonces, si usted ve de aquí de David, que se casa con Betsabé, después de haber matado a Urías, David era un hombre violento, David era un hombre terrible, porque aún antes de morir le dio instrucciones claras a su hijo Salomón para que llevara a cabo una serie de asesinatos a personas ahí. O sea que David tenía el corazón conforme al corazón del Eterno, dice, pero era un sanguinario. O sea, entonces de Betsabé nace Salomón. De Salomón viene Roboán, de Roboán Abdía, de Abdía Asad, de Asad Josafat, de Matán a Jacot, y de ahí es donde viene Yosef, el que era comprometido de Miriam. Por este lado de David igual viene Natán, Matatat, Mainán, Melea, Eliaquín, Matat, Elit, y luego viene Miriam, y de ahí donde viene Yeshua. Hay una corriente del judaísmo que vive hablando cuantas cosas de Yeshua. Ellos crearon un tratado que se llama Toldot Yeshu, un tratado solamente para denigrar a Yeshua, para decir que Yeshua era un hijo de un bastardo, el hijo del bastardo, el Manser, así es que le dicen el Manser. Oiga bien, le dicen el Manser.
y hay páginas en internet que solamente se dedican a denigrar la persona de Yeshua. El judío más famoso del mundo no es famoso en su pueblo. Y por eso fue que él dijo que los primeros enemigos serán los de vuestra casa. Todas estas cosas que él dijo se cumplió. Y no importa cuánto algunos rabinos hayan denigrado a Yeshua. Y todavía lo siguen denigrando. Y todavía siguen diciendo que Yeshua no es el Mashiach. Que para que pueda venir el Mesías tiene que cumplirse ciertas cosas. Pero esas condiciones, fíjese lo que es la manipulación. Oiga lo que es la manipulación. Para que venga el Mashiach, según las condiciones de los rabinos, ellos fueron que pusieron esa condición. Pero cuando usted anuncia y ve la Torá, sobre todo en el libro de Isaías, la característica para reconocer si una persona verdaderamente es el Mashiach, el perfil, los profetas lo dicen. Aún el mismo Moshe dijo, una cosa le dijo el Eterno, profeta en medio de ti levantaré, y sucederá que el que no escuche ser profeta va a ser desarraigado. De aquí hasta allá, ¿cuál ha sido la persona que ha cumplido ese requisito? Ahora, el perfil que se ha creado el judaísmo para probar si una persona verdaderamente es el Mesías, ese requisito nadie lo va a cumplir y no se cumplirá, porque el Mesías, la característica de una persona para ser Mesías, la pauta no es el rabinato que lo hice, sino son los profetas. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Una rama saldrá del tronco de Isaí, retorno. Oiga, el Rúa de Elohim reposará sobre él. Verifique de todos los profetas y analice en el contexto de Yeshua qué pasaba concerniente al Rúa sobre él. Rúa de sabiduría y de entendimiento. Verifique la sabiduría y el entendimiento que tenía Yeshua. El consejo y de poder. Investigue ese conocimiento y ese poder que había en él. De conocimiento y misericordia. Mire los conocimientos de la Torá que tenía Yeshua y los milagros que hizo. Que nadie nunca en la vida en Israel, nunca antes de Yeshua se habían visto tantos milagros como lo que se vieron en Israel. ¿Qué otra cosa más? El Rúa de temor al Eterno no juzgará por lo que sus ojos ven. Yeshua conocía los pensamientos del corazón de la gente, ni decidirá por lo que sus oídos oían. Él decidirá con equidad a favor de los humildes, que era lo que decía, el reino de los Hashamayim se ha acercado. Bienaventurados los humildes, porque ellos entrarán en el Olam Abba. De ellos será la tierra. El sermón de la bienaventuranza. Dígame qué rabino, dígame qué sabio, qué rey haya dicho eso. Nadie. Golpeará la tierra con el cetro de su boca. Cuando habla la Escritura en el libro de Apocalipsis 1, del 1 al 8, ¿de qué está hablando ahí? Y matará al perverso con el aliento de sus labios. Analice lo que dice Revelaciones 1, 9, 20, Revelaciones 2, 1 al 7. Es decir, Revelaciones 1, capítulo 1 hasta el 2, 17, para que usted vea. Entonces, no importa cuánto algunos conversos al judaísmo hayan denigrado. Oiga, tienen años en eso, miles, tienen siglos en eso. Desde que Yeshua apareció, que se manifestó en Israel en esos tiempos, hasta acá, hace 2000 y pico de años, esos tienen ellos denigrando de Yeshua. Denigrando de Yeshua, que no creen en Yeshua, que no creen que Yeshua es un manser. Y han creado una religión con mucha manipulación. Porque aquí yo tengo que ser claro con esto.
Así como los traductores cristianos han manipulado muchas cosas de los escritos y los hechos que se suscitaron alrededor de la persona de Yeshua, así mismo los rabinos han manipulado muchísimas cosas, porque por ejemplo, cuando me dicen a mí que Yeshua es un manser, entonces yo quiero que me digan por qué Yeshua es un manser. El papá de Yeshua era un pandira, dicen que fue pandira, que fue un brujo, que no sé quién, y que era un bastardo. Y entonces la mamá, igual. Ustedes no dicen que la judaidad de una persona es por medio de la madre. Entonces Miriam también. Miriam también era una bruja, Miriam también era toda la cantidad de disparate y toda la cosa que dice. Pero entonces dígame la mamá de la descendencia de Isaías, de Isaí. Dígame de Rajá, que las traducciones le dicen ramera, que sabemos que no lo era. Dígame de Ru, moabita, que estaba prohibido casarse con los moabitas. Dígame entonces. Entonces, David, que fue un hombre perverso, porque David fue terrible, no podemos negar eso. David fue un hombre que practicó muchas injusticias, practicó mucha justicia, muy bien. David mandó a matar a un hombre inocente para quitarle la mujer. David mandó a censar al pueblo donde no tenía que haber censado al pueblo. David cometió muchísimos crímenes. Entonces David fue un angelito que bajó del cielo. Eso no cuenta. Yeshua sí. Yeshua es un manser, Yeshua esto, Yeshua lo otro, Yeshua. Todo lo que quieran decir de Yeshua. Ah, pero en la misma línea donde nació Yeshua también nació David. ¿Y por qué se acepta a David que van a rezarle a la tumba allá a David? Infringiendo lo que dice la Escritura, que dice que no se le debe de orar a los muertos. Yo recuerdo que cuando yo fui allá a Cuba, fui al cementerio judío de Palma Soriano, me dice una persona, ¿y usted no va a ir a besarle la tumba al rabino que está ahí? Digo, pero ese rabino está muerto. Si él dejó algún escrito, usted me lo da para yo estudiarlo, pero el que yo vaya a orarle a él a la tumba, eso no me va a hacer a mí más espiritual, ni menos espiritual, ni más sabio, ni menos sabio. Porque la Torá que dice, no llores al muerto, ni de él te conduela. Si yo estoy equivocado, vamos a buscar lo que dice el libro de la Torá. A ver qué dice. Dice claramente, no llores al muerto, ni de él te conduela. Jeremías capítulo 22, verso 10. Mírelo ahí. No llores por el muerto. No llores por el muerto, ni haga duelo por él. Llora amargamente por el que se va, porque jamás volverá ni verá su tierra. Porque así dice el Eterno. Entonces, la Escritura dice que no lloremos al muerto. Y allí hacen mucho peor. Van a rezarle a un muerto, a la tumba de los patriarcas. Los patriarcas están ahí en la tumba. ¿El muerto está ahí en la tumba o son los restos que están ahí? Entonces, en este mundo hay manipulación de un lado y de otro. Por eso usted tiene que mantenerse dentro de un nivel, mire, de equidad. Todo lo que usted vaya a estudiar, analícelo con varias aristas para que no le van a meter el cuento chino. Así como los traductores cristianos han malinterpretado muchísimas cosas de los acontecimientos que se suscitaron en torno de la vida de Yeshua y su posterior ascenso. De esa misma manera, por el otro lado, el rabinato ha creado muchísima mentira para justificar lo que ellos quieren que se justifique y denigrar lo que ellos no quieren que se conozca. Por eso es que la restauración de todas las cosas no está en mano de hombre. Y por eso es que yo le digo, yo no tengo compromiso con ningún hombre. Yo no tengo compromiso con ningún rabino ni con nada. Yo tengo compromiso con la verdad y con la Torá, el Eterno, su Torá y la verdad. Respeto a los rabinos, a los ancianos, los respeto, pero no estoy de acuerdo
con todo lo que ellos han escrito en muchas ocasiones y con todo lo que enseña. Y igualmente los rabinos actuales hoy en día, oiga bien, no estoy de acuerdo en la manera en que enseñan ciertas cosas, siempre alejado de la realidad, porque nosotros no somos brutos ni somos tontos. Ahora, el que se deja impresionar por Barba y por el hebreo y no le pone atención a lo que dice la Torá que le fue dada a Moshe y se deja ir tras las palabras ilusorias, pues ese es su problema. Pero la Torá dice que la restauración va a suceder sin ninguna intervención de ningún hombre. Porque los hombres, hasta el punto en que nosotros hemos llegado de esta descomposición y de esta separación y de esta desunión, todo eso ha sido promovido por los hombres. Por eso, mientras los hombres estemos opinando, muchas cosas no se van a cumplir hasta que el Eterno nos revele quién es el Mashiach. Ahora, cuando el Mashiach venga, nos va a poner a todo en línea. Que yo espero que el Mashiach, a pesar de que la Escritura dice que el Mashiach no va a venir ¿cómo le digo? No va a venir a hacer violencia y nada de eso. Pero yo espero que venga con una vara bien grande en la mano. Bien grande en la mano que venga. Y que amoneste y que amoneste y que haga lo que tenga que hacer. Porque de verdad que los hombres han hecho, mire, tremenda confusión. Con la masificación de las redes sociales, nosotros tenemos muchos judíos que están enseñando en las redes sociales. Pero ellos persiguen lo mismo, like y seguidores. Pero no le dicen a la gente realmente lo que tiene que hacer para pertenecer al pueblo de la promesa. No, ellos se han inventado una fracción, se ha inventado de que el noajismo. Y me asombra que tanta gente está siguiendo tras esa bobería, ese invento, porque es un invento. Así como los cristianos se han inventado la teología del reemplazo, así una fracción del judaísmo se ha inventado el noajismo. Pero eso no es toraico. Aquí no hay segregación de judíos y gentiles. Eso lo hicieron los hombres. Esa división lo hicieron los hombres. Noajistas y judíos, eso lo hicieron los hombres. Porque en la Torá eso no aparece. Eso ha sido un constructo de la mente humana, de la razón humana, porque así son las cosas. Pero lo bueno de esto es que la Torá es infalible y la verdad está ahí. Y tengo que reconocer que hay muchos judíos que están enseñando y están enseñando bien. Tienen páginas bien. Y yo no sé si usted se ha fijado que el judío que se inclina mucho a la enseñanza de la restauración de las dos casas de Israel no tiene mucha aceptación dentro de ellos mismos, porque algunos han creído ser exclusivistas. Sin embargo, no es así. Entonces, no creen en Yeshua. Ese es un manser, ese es un bastardo, ese esto, ese lo otro. El judío más famoso del siglo, de los siglos, no es famoso en su pueblo. Pero dígame de David entonces, ¿qué hacemos con Rajá y con Ru? ¿Cuál es el planteamiento que la gente tiene de eso? Ah, no, que Rajá hizo conversión y que Ru hizo conversión. Ah, sí. Entonces Miriam, que desciende de ahí, no era judía. Y Joseph tampoco era judío. Qué bueno es así, ¿eh? Manipular la verdad y manipular las cosas. Pero no se preocupe, que nada de eso va a servir al momento de la manifestación del Mashiach. La manifestación del Mashiach, según el perfil que los rabinos han dicho, eso no va a ser así. Ahora, lea el perfil que dice Isaías del Mashiach, lea el capítulo 1, capítulo 61, a ver cuál es el perfil del Mashiach y quién lo va a cumplir. Y así mismo voy a dar un estudio, el perfil del Mashiach según la Torá. Y vamos a ver si es verdad que el Mashiach va a venir por el perfil que se han inventado el judaísmo o por lo que dice la Escritura, para que usted vea. Entonces, esa es la triste verdad y esa es la realidad de lo que está pasando en el mundo. Por eso,
crea en la Torah, crea en Yuhei Bakei, crea en la Torah, analice todo y retenga lo bueno y no caiga en trampa de barba larga ni de palabrita en hebreo. Déjese dirigir por el Rúa y que sea el Rúa que le dirija. Si es de verdad que usted quiere ser, si usted quiere ser salvo y quiere pertenecer a ese pueblo, porque nadie tiene autoridad de coartarle a nadie. Nadie tiene autoridad de coartarle a nadie si quiere pertenecer al pueblo escogido de Israel. Nadie puede coartar eso. El que está en la puerta es el Mashiach. Entonces, eso se lo digo como persona conocedor, que estamos estudiando, que estamos aprendiendo y que estamos enseñando. Oiga lo que yo dije. Estamos estudiando, estamos aprendiendo y estamos enseñando. ¿Sí me entienden lo que digo? Esa es la clave. Aprender, estudiar, aprender y enseñar. Esas son las tres palabras clave. Estudiar. ¿Cuáles son esas fuentes que estudiamos? ¿De dónde viene? ¿De dónde aparecen? Esas fuentes, ¿cuáles son sus distintas aristas? ¿Cuáles son sus distintas observaciones, sus puntos? Luego, después de estudiar, aprender, desaprender para aprender y luego enseñar, para enseñar bien. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y eso es así. Entonces, póngale mucho ojo a eso. Que sigan denigrando de Yeshua, que le sigan diciendo Manser, que le sigan diciendo hijo de Pandira, que le sigan diciendo brujo, todo lo que ellos les dé la gana. Muchísimos conversos, porque la mayoría son conversos, porque es lo que le digo. A mí nadie me puede probar que es descendiente de la tribu de Judá. Nadie me puede probar eso. Porque usted tiene que hacerme una genealogía así como está ahí. Hijo de Abraham y mandarme un árbol genealógico hasta llegar hasta donde usted está. A ver si es verdad que usted desciende de esas tribus. Y si usted desciende de una de esas tribus que entraron ahí a la tierra prometida en tiempo de Yehoshua, entonces usted es israelita. ¿Por qué? Porque no hay manera de comprobar la verdadera judaidad de una persona partiendo del punto de vista de la genealogía. No hay forma, porque fueron muchas generaciones que se perdieron en el cautiverio. Y muchas se perdieron después de la dispersión. Y muchas más se han perdido. Entonces, el tema de que soy judío, de que yo soy judío, de que tú eres judío, de que yo no soy judío, de que tú eres judío y que tú que sí, que yo que no, eso es bobería de los hombres. Olvídese de eso. Eso es bobería de los hombres. Mire lo que está pasando en Israel. Todo lo que están quemando esa bandera en Israel y que se metieron a hacer huelga en el aeropuerto Ben Gurión y que están haciendo. Entonces, esa gente no son judíos, ¿verdad? Quemando la bandera, haciendo huelga, haciendo cuanto desorden. Después de tanto que ha costado tener un estado que se llama Israel, después de tantos soldados perdiendo la vida para conservar ese estado. Entonces, hoy en día hay una población civil que no quiere el Estado y lo que está haciendo huelga, quemando, haciendo desorden. ¿Usted cree que eso está bien? Entonces, señores, tenemos que ser justos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Mire, señores, vamos a ir concluyendo. Porque ya se nos ha ido el tiempo. Mire, concerniente a lo que es el libro de Devarim, ya hemos escuchado que ha sido una recapitulación de todas las cosas que el Eterno le dijo a Moshe y luego Moshe se la dijo al pueblo. Ahí están leyes de amonestación, leyes diversas y luego está la bendición y la maldición, que esos son los últimos capítulos. Entonces, en este texto nosotros vemos cómo la Torah es en forma de 5 columnas. Y en este contexto encontramos 4 pilares. Mire, Hashem, el pueblo de Israel, la Torah y la tierra, como yo le había dicho. Si se elimina alguno de estos pilares, no hay nada. Si usted elimina al pueblo de Israel de su promesa, no tiene nada. Si elimina la Torah, como han hecho mucha gente, no tiene nada. Y si dice que no es la tierra, tampoco tiene nada. Por eso yo le dije, la promesa, óigame bien, la fe en el Elohim de Israel consiste en lo siguiente.
La salvación consiste en lo siguiente: un Elohim, un pueblo, una promesa y una tierra. Ahora añádele ahí, una palabra y una tierra. Entonces, estos 5 pilares que usted ve aquí: 1, Génesis; 2, Shemot; 3, Bamidbar, Levítico, Vayikra; y 4, Bamidbar; y el 5 es el Devarim, que Moshe le está hablando ahora al pueblo. Nadie puede poner más fundamento por encima de esos 4 libros. Ni los profetas, ni nadie. De modo que aquellos que han dicho de que eso está abolido, como dicen mucha gente, que eso está abolido, ya eso no sirve, eso es el Viejo Testamento. Pero sin embargo, esa es la zapata de toda la escritura que ellos tienen. Si eso no existiese, oiga, si eso está abolido, óigame bien, si la Torah está abolida, entonces el Brit Hadashah no existe. Porque lo de atrás no puede ser primero que lo de adelante. No se comienza a contar del 5 al 1, se comienza a contar del 1 al 5. Entonces, repito, a los que dicen que la ley está abolida, si la ley está abolida, como dicen ustedes, ustedes no tienen nada, porque todo viene de la ley. Aquel que abole, que ha abolido la ley, ha abolido también todo lo que cree. Eso es relativo. Una cosa no puede existir sin la otra. Por otro lado, habla de los jueces, donde dice que los jueces, para ser una persona juez, tiene que ser varón. Eso lo hemos estado hablando. Pero no se está hablando de estos jueces que están en el caso de Yehoshua o de Shoftim. Sabemos que el primer juez, desde Otoniel hasta Sansón. Y solamente existe un caso especial de Débora, por la situación de que no había hombre que se podían poner los pantalones. Y aún con todo y eso, como ustedes han escuchado, que lo hemos leído en el capítulo 3 del libro de Shoftim, Débora fue una mujer que siempre reconoció cuál fue su posición, aunque ahí realmente a la que se le dio, la que se le debió dar el mérito fue a Yael, que fue el que le clavó la estaca a Sísara. Y sin embargo, Yael tampoco era del pueblo de Israel. Entonces, cuando usted lee lo que es lo que es verdad, la situación de Débora y Barak, usted se va a dar cuenta que la que realmente tuvo la hazaña, aparte de Débora y Barak, fue Yael. Entonces, dice el capítulo 5 del libro de Jueces: la más bendita de las mujeres sea Yael, esposa de Jebel, el kenita, la más bendita de las mujeres en las campas. Él pidió agua y leche y doncella. Fíjese cómo ahí está exaltando a esta mujer. Y ahí usted puede ver cómo se resalta la vida de una mujer que tampoco era judía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Como le estábamos diciendo. Esto no quiere decir que la mujer tenga que estar dirigiendo a los hombres, porque ese no es el caso. Habla de que los jueces tienen que ser hombres. Los jueces, para juzgar casos de elementos de justicia, tiene que ser jaján, tiene que tener sabiduría, etc. Por otro lado, se habla de la rebeldía de Israel. Mire, algo que nosotros tenemos que entender que no es factible en ninguna época ha sido la rebelión, la rebeldía. ¿Cuán difícil es la rebeldía? ¿Cuán malo es la rebeldía? No debemos de ser rebeldes ante la voluntad del Eterno, porque por culpa de esta rebeldía, mucha gente dejó de entrar a la promesa. Hay una rebeldía que es silente y es de personas que no matan ni una mosca, como decimos por aquí, pero que arden por abajo. La rebeldía, sin importar cuál sea su tipo, es algo que es descartado por el Eterno. Dice: sin embargo,
se rebelaron contra el mandato del Eterno vuestro Elohim. Aquel que se rebele estará solo. Todo aquel que se rebele sepa que va solo. Dígale no a la rebeldía, sea cual sea su tipo. Por otro lado, habla de eso mismo, de cómo se rebelaron contra el Eterno. Y eso es lo que hace cuando una persona se rebela, lo que hace que dilata el proceso del Eterno. El único que pierde cuando una persona se rebela es el mismo que se rebela. El Eterno no pierde, perdemos nosotros si nos rebelamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por otro lado, le habla acerca de no tocar los territorios de los amonitas, ni los moabitas, ni los edomitas. Ustedes ven esta flechita negra al lado derecho que está Moab y arriba está Amón. Los amonitas y los moabitas son los descendientes de Lot, de las dos hijas de Lot que convivieron con él. De ahí es donde surge los amonitas y los moabitas. Ruth era moabita. Quizá por eso el Eterno le dijo que no le hicieran daño a los moabitas. Porque mire en el futuro, de dónde viene una de las descendientes del rey David y del Mashiach, es Ruth la moabita. Y Edom, que está aquí abajo, ese es Esaú. De ahí es donde viene Amalek, que no quiso dejar que Israel entrara a su territorio y lo maltrataron y le hicieron la guerra. Por otro lado, habla de que voy a entregar a Sihón en la mano y mira que yo los venceré. Hemos hablado de esto en otra ocasión. Mire el tamaño normal de un hombre, 1,70. El tamaño de Goliat, que era 2,90. Y mire, el tamaño de Sihón era de 3,50 metros. Con esto te quiero decir que no importa el gigante que tú estás enfrentando. Te lo repito de nuevo. Yo no sé si tu gigante es una enfermedad, si tu gigante es que te tiene que enfrentar ante un juez, si tu gigante es que te tiene que ir a presentar ante una migración, si tu hijo o tu hija está enferma, si tu esposo se fue de la casa, si tu mujer te abandonó, si tu problema económico, si estás perdiendo tal cosa. Yo no sé cuál es tu gigante. Lo único que yo te quiero decir, que para poder vencer en el mundo físico, primero hay que vencer en el mundo espiritual. Y ahí es donde viene la plegaria. Ahí es donde viene la tefiló. Nosotros no oramos porque las cosas nos están yendo bien. Nosotros no oramos porque las cosas nos estén yendo mal. No. Hay gente que ora solamente cuando la cosa le está yendo mal. Por eso yo me doy cuenta, cuando yo veo a la persona que me están insistiendo tanto, ore por mí, y me sigue mandando esto. Desde que eso se resolvió, man, y nunca me vuelven a llamar. Muy bien. Excelente. Qué bueno que se resolvió ese problema. Pero nosotros no debemos orar porque la cosa nos está yendo mal. Nosotros tenemos que orar cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están bien, tenemos que orar dándole gracias al Eterno porque la cosa nos está yendo bien. Y si la cosa no se está yendo mal, tenemos que orar entonces para que la cosa cambie. Pero el mundo está acostumbrado a solamente utilizar la oración como último recurso, ya. Como que ya no tengo más recursos, ahora voy a orar. Y es lo contrario. Por eso es que Bendición Matutina es un programa sumamente importante. Y este perfil de intercesor que el Eterno ha puesto en mi vida, prácticamente ese es mi trabajo, orar. Pero yo orando por otro, me viene respuesta a mis propias peticiones, porque así hace el Eterno. Pero las cosas, para poder ganarle en el mundo físico, primero hay que ganarla en el mundo espiritual. Y hay gente que hace lo contrario. Hay gente que hace de todo menos orar. Se mete en negocios sin orar. Toma decisiones sin orar. Va a tal sitio sin orar. Y luego que las cosas le están mal, le está yendo mal. Entonces ahí vienen, entonces, oren y oren por mí y oren. Pero espérese, el Eterno no es un peón suyo. El Eterno no es un muchacho suyo, ni una persona que usted le vaya a hacer mandado. El Eterno conoce los corazones y por eso Él contesta las peticiones según la dedicación del corazón. Pero entienda ese secreto. Hay batalla que usted la va a ganar primero en el campo espiritual y luego en el campo físico. Está enfermo, haga todo lo que usted tenga que hacer. Vaya al médico, hágase su análisis, siga la
los consejos del médico, que el Eterno va a hacer la otra parte. Usted va a hacer un negocio, preséntele eso primero al Eterno. Usted va para un viaje, preséntele eso primero al Eterno. Usted va a tomar una decisión, primero ore, no tome decisión a la ligera. Ganar la batalla primero en el campo espiritual, para luego ganarla en el campo físico. En el campo espiritual, el Eterno te va a dar la solución. Y cuando vayas al campo físico, ya ese problema va a estar resuelto. Pero entonces la gente solamente es cuando está mal la cosa. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Le pido la oración, oren por mí, oren por esto, oren y oren y oren. Y cuando todo está bien, ¿qué tú haces? Nadie llama para decir, mire, ore por mí, que la cosa me está yendo muy bien. Ore por mí, que mi negocio va a flote. Ore por mí, que yo sí estoy bien. No, nadie llama para decir eso. Entonces, no se debe de orar así. No se debe de orar cuando las cosas están mal. Se debe de orar en todo tiempo. Tenemos que orar en todo tiempo. Y por eso es que la oración más importante es el Shaharí, bendición matutina. Porque esa es la zapata de todas las demás cosas. Cuando usted le da las primeras horas al Eterno, usted pone al Eterno en primer lugar, usted pone al Eterno en su vida, el Eterno le va a ayudar en todo. Pero aquellos que creen que el Eterno es un muchacho mandado de ellos, que solamente va a estar ahí para aceptar todas las peticiones que ellos quieran, espere su turno. Primero usted tiene que hacer techubá y reconocer que se ha equivocado. Mira, hice un negocio malo, perdóname, Padre Eterno, ahora ayúdame a salir de ahí. Ah, así el Eterno va a obrar. Mira, tomé una mala decisión, Padre, yo me arrepiento de haber tomado esa decisión. Ayúdame a salir de ahí. Muy bien. Ese es el secreto del Salmo que dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciará el Eterno. Pero aquel que viene a pedir la oración simplemente porque el Eterno tiene que contestarle y punto, porque él es hijo del rey. Y usted ve a mucha gente que son enseñados por religiones por ahí, que son hijos del rey. Soy una princesa, hija del rey, pero toma alcohol como Homero. Eres una princesa como hija del rey, pero entonces eres una alcohólica como Homero. No es así la cosa. Si tú eres hija del rey, tienes que comportarte como tal. Si tú eres hijo del rey, tienes que comportarte como tal. Tú no puedes decir que eres hijo de un rey, como usted ve en las redes sociales. Yo soy hijo del rey, mi rey, qué sé yo qué. Entonces vive bebiendo como Homero, metiéndote en toda la taberna, haciendo todo tipo de lío. ¿Y cómo es la cosa entonces? Entonces no es así, señores. Uno se ríe, pero es así. Uno se ríe, pero porque no es así como la gente ha dicho, como la gente de las religiones te han pintado. Ah, que el Eterno escucha todas las oraciones, ciertamente, pero eso él tiene su prioridad de responderle a aquel que verdaderamente ha hecho Teshuvah. Entonces el secreto de ganar la batalla en el mundo físico es primero ganarla en el campo espiritual. Y ahí no hay nada que temer. Ya por último, mire lo que dice la escritura. Ordené a Yehoshua en aquel tiempo diciendo: tus ojos han visto todo lo que el Eterno vuestro Elohim ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Eterno a todos los reinos por los cuales va a pasar. No les temas, porque el Eterno vuestro Elohim es el que pelea por ti. Entonces, si usted cree que el Eterno pelea por usted, debe de luchar en el campo espiritual. Dice Isaías 54:15. Tu esposo es tu creador, el Elohim Sebaot es su nombre, el Hakadosh de Israel. Él es tu redentor. Él será llamado el Elohim de toda la tierra. Entonces, si usted dice que es hijo del rey, compórtese como un hijo del rey. Entonces, usted dice: yo soy hijo del rey, pero entonces vive como los hijos de Saúl. No come kosher, ¿verdad? No estudia la Torá, no aparta tiempo para orar y es hijo del rey. Pero cuidado si es del rey Sejón que usted es, o del rey Og, verifique a ver, mire a ver.
Porque aquellos que son hijos del rey son príncipes y se comportan como tal. Entonces, ¿quieres ganar toda batalla en el mundo físico? Primero tienes que ganarla en el campo espiritual. Amén. Así es que no quiero abundar más nada. No quiero abundar más nada. No quiero decir más nada. Solo decirle que el Eterno conoce la profundidad de cada corazón. Y Él sabe cómo hacer las cosas con cada uno de sus hijos. Amén. Así es que nos veremos mañana, si el Eterno lo permite, y continuamos con lo que es el desglose de esta parashá de Barín. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Ki misión Tetze Torah. Ki misión Tetze Torah. Udavar Adonai mi Yerushalayim. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.